Vamos a por la última ponencia de esta parte antes del descanso y le pido a Ana García del Clínic de Barcelona que nos acompañe, además de el profesor José Miguel Rodríguez Pardo del Castillo, que es miembro del comité científico y al que, bueno, pues todos admiramos y leemos y hemos aprendido tanto a la hora de hablar de estos temas. José Miguel, adelante. Vamos a cumplir con esos 25 minutos, ahora sí, porque además el estómago nos lo pide ya. Bueno, mientras le ponen el micrófono a Ana, la ponencia que va a defender Ana trata sobre el fenómeno del edadismo en los servicios de urgencias hospitalarios. Voy a presentar a los dos autoras que han realizado la ponencia. La primera que está presente es la doctora Ana García Martínez, es adjunta consultora del Hospital Clínico, especialidad en medicina interna. Su tesis doctoral versó sobre complicaciones vasculares sobre la arteritis de células gigantes al paciente crónico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora con la investigación sobre fragilidad en estudios de la cohorte FALE y miembro del grupo de trabajo de fragilidad del Hospital Clínico. La segunda coautora, que no ha podido estar presente porque está haciendo una instancia de investigación en Londres, es la doctora Sira Aguiló, que también está adjunta consultora al servicio de urgencias del Hospital de Medicina Interna. Su tesis doctoral trató sobre el estrés en cuidadores de pacientes mayores y crónicos, posgrado en geriatría, curso de especialización en gestión de la fragilidad y la complejidad, y colabora en la investigación sobre la fragilidad de los estudios de la cohorte Faller, EDEN y FIT, no sé si es FIT o FET. FIT. Y miembro del grupo de trabajo de fragilidad del Hospital Clínico de Barcelona. La ponencia que nos va a presentar, tomo una base del abstract de su ponencia, que dice: es necesario definir unos objetivos concretos de acuerdo a su estado global de la salud, priorizando la calidad de vida y el mantenimiento de la funcionalidad de la persona. Debemos tomar decisiones acordes a su estado real de la salud para no incurrir en el denominado edadismo y para ello la valoración geriátrica integral en la medida de la fragilidad y la consideración de los síndromes geriátricos. En este sentido, quiero deciros que para mí es un honor, más que un honor, es que estoy entusiasmado que un hospital de la categoría del Clínic, que es referencia en España, haya eliminado el edadismo en la toma de decisiones en las servicios hospitalarios, con lo cual es que yo no tengo nada que decir, ya si queréis me bajo, porque es tan maravilloso lo que están haciendo que ojalá todo el sistema público y privado de hospitalización en España puedan repetir esta iniciativa, porque lo que está haciendo además es cumplir con el cuarto principio de bioética médica, que es el más difícil de cumplir, que es el de la justicia, que por ende es la dignidad de la persona y por ende es evitar el edadismo en esto. Así que, Ana, tienes la palabra y te escuchamos con atención. Vale, muchas gracias, José Miguel, por la amable presentación y, en primer lugar, pues bueno, agradecer a la Fundación MAFRE que haya seleccionado nuestro trabajo y poder presentarlo aquí. Espero que les parezca interesante. Bueno, es mucho decir que hemos eliminado el edadismo, pero bueno, vamos a ver si podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver. Pues sí, por favor. Ahora ya. Bueno, pues como ya se ha comentado al inicio de este seminario, la Asamblea de Naciones Unidas declaró esta la década del envejecimiento saludable, que tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores, de sus familias y de sus comunidades. Y uno de los ejes de acción de esta década es la reducción del edadismo. Pero todos tenemos muy claro que el grupo de personas mayores es muy heterogéneo y las necesidades que van a tener son también muy diversas. Desde el punto de vista de la medicina, tenemos el concepto de fragilidad. La fragilidad, ya se habla de fragilidad en el ámbito de la medicina desde hace más de 20 años y es un concepto que lo que representa la fragilidad es una pérdida de la capacidad
del individuo, de la capacidad fisiológica de ese individuo para hacer frente a determinados agentes agresores o agentes estresores que van a ocurrir a lo largo de su vida. Si se fijan en esta gráfica, que lo define muy bien, la línea verde puede ser una persona mayor que no tiene fragilidad, que ante un evento agresor, como puede ser una simple infección de orina, tiene un declive funcional que se recupera rápidamente y vuelve a tener su funcionalidad que tenía antes de este evento. En cambio, la línea roja, que representa a una persona mayor con fragilidad, ante un evento que aparentemente es menor, tiene un declive funcional mucho más importante, tarda mucho más en recuperarse y a veces no llega a recuperarse al estado previo que tenía antes de sufrir este evento. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la fragilidad es un fenómeno fisiológico que se relaciona exclusivamente con la edad. Podemos prevenirla, podemos enlentecerla, incluso revertirla en fases iniciales, pero es un efecto fisiológico, es una condición fisiológica que no podemos evitar y que es a medida que pasan los años, todos vamos a ser frágiles si tenemos la suerte de vivir largamente. Entonces, nosotros como profesionales sanitarios también tenemos que ser capaces de identificar en qué fase de la película de la vida se encuentra nuestro paciente, porque los objetivos que nos vamos a plantear van a ser distintos. En unos pacientes vamos a priorizar el objetivo de supervivencia, vamos a hacer todo lo posible por salvar la vida de ese paciente, pero habrá pacientes en los que debamos priorizar el mantenimiento de la funcionalidad y habrá un grupo de pacientes, los más frágiles, en los que debamos priorizar el control de los síntomas, el bienestar de la persona y la calidad de vida. Para ello es imprescindible disponer de herramientas que nos permitan identificar la fragilidad y cuantificarla. Hay distintas maneras de afrontar la fragilidad, pero una de las herramientas que se ha usado más y que se usa más en los servicios de urgencias es la escala clínica de fragilidad, que permite clasificar al paciente en 9 grados en función del nivel de fragilidad que tiene. Y sabemos que a mayor fragilidad los resultados en salud son peores. Y este es un estudio que se ha hecho en un servicio de urgencias, donde pueden ver cómo a medida que el paciente tenía una mayor puntuación en la escala clínica de fragilidad, la posibilidad de seguir vivo al cabo de un año se reducía. Y si se fijan en la última línea, los pacientes con una fragilidad muy severa, con una CFS de 8, al cabo de un año resulta que solo el 50% seguían con vida. Por tanto, disponer de este tipo de estudios es muy importante para nosotros porque nos permite tener datos objetivos y disponer de un marco común en el que comunicarnos también entre profesionales, porque no es lo mismo tener un paciente de 85 años y decir, no, este paciente tiene 85 años, que decir, tengo un paciente de 85 años que tiene un grado de fragilidad leve o muy severa. Y así nos podemos entender y podemos unificar los criterios a la hora de atender a ese paciente. Y también es más fácil de cara a comunicarnos con el paciente y con sus familiares sobre los objetivos que queremos conseguir en esa persona. Entonces, bueno, los pacientes mayores, los pacientes frágiles, es una realidad cada vez más común en los servicios de urgencias hospitalarios y fruto del interés por saber mejor y conocer mejor cuáles son las necesidades de estos pacientes y poder identificar puntos de mejora en la atención urgente, pues se han llevado a cabo diversas iniciativas. Les voy a plantear les presento estas dos cohortes de pacientes. La primera es el registro Faller, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Es un registro en el que se incluyeron 1.610 pacientes de 65 años o más. Los servicios de urgencias de estos 5 hospitales públicos por una caída accidental. El registro fue financiado por una ayuda de la Fundación MAFRE y si tienen interés en conocer los detalles pueden acceder a la memoria que hizo la Fundación, que está disponible en Internet. Se recogieron muchas variables en este registro, pero ya que estamos en una jornada sobre edadismo, yo he seleccionado algunos resultados que me gustaría destacar. El paciente mayor, cuando consultó a urgencias tras una caída, fue atendido, pero la asistencia se basó fundamentalmente en ver si esa persona tenía lesiones como consecuencia de la caída.
No se realizó de manera rutinaria una valoración de las causas de la caída, ni se investigaron de forma rutinaria los factores predisponentes. Y tampoco se hizo de manera sistemática intervenciones preventivas. Y esto, para mí puede ser un ejemplo claro de edadismo, porque existe la idea de que las personas mayores se pueden caer. Y es cierto que se caen y se caen con mayor frecuencia que las personas jóvenes, pero no se caen por ser mayores, se caen porque hay causas que provocan la caída. Se caen porque tienen poca masa muscular y no tienen estabilidad. Se caen porque tienen cataratas y no ven bien el bordillo y tropiezan en la acera. Es decir, que atribuir las caídas a la edad pues es injusto y no debería ser la norma. Pero además las caídas sabemos que tienen consecuencias a medio plazo. El registro Faller también incorporó el seguimiento de los pacientes a medio plazo. A los 6 meses de la visita en urgencias se hizo un seguimiento telefónico y les muestro estos datos. Casi una tercera parte de los pacientes había sufrido un deterioro funcional como consecuencia de la caída y ese deterioro funcional persistía a los 6 meses. Vimos también que había un 11% de pacientes que se volvían a caer en este periodo de tiempo y había un 7,5% de pacientes que fallecían. Es importante identificar aquí posibilidades de mejora y de prevención, posiblemente con la introducción de programas de rehabilitación precoz para revertir este deterioro funcional o programas de prevención de caídas para evitar que las personas se vuelvan a caer. Piensen que las caídas generan aproximadamente un 1% del gasto en salud en países de nuestro entorno, o sea que es un tema de mayor importancia. Y aprovecho también para comunicarles también que el año pasado hicimos una nueva valoración de esta cohorte de pacientes, hicimos un seguimiento y recogimos una serie de variables de seguimiento para tener no solo las consecuencias de las caídas en el momento del episodio a medio plazo, sino también saber qué ocurre con estos pacientes años después de la caída, porque la caída puede ser un evento centinela que nos pone sobre la mesa las necesidades de ese paciente y que debemos abordar en un futuro. El otro proyecto del que quiero hablarles es la cohorte EDEN. En la cohorte EDEN se incluyeron más de 25.000 pacientes de 65 años o más que venían a urgencias por cualquier motivo. Los pacientes se incluyeron durante un periodo de una semana. Es un estudio retrospectivo, la valoración se hizo de manera retrospectiva y en él participaron 52 hospitales de prácticamente todo el territorio español. Por tanto, creemos que es una cohorte bastante representativa de la realidad de las personas mayores que vienen a urgencias en nuestro país. Algunos datos, la cohorte también ha dado lugar a muchos datos, pero para que tengan una idea de qué perfil de pacientes se incluyeron o cómo son los pacientes mayores que consultan a urgencias, en esta gráfica vemos cómo el 30% de las personas de más de 90 años tenían un grado de dependencia grave. Este grado de dependencia grave iba incrementándose a lo largo de los años. La edad, la necesidad de ingresar en el hospital o de estar en urgencias en observación también se incrementaba a lo largo de los años y alcanzaba el 40% aproximadamente en las personas de mayor edad. Y por último, también el tiempo que las personas mayores permanecían en urgencias se incrementaba a lo largo de las franjas de edad, era mayor en las personas más mayores y también los días que estaban hospitalizados. Y esto nos debe hacer reflexionar un poco sobre cómo estamos asistiendo a este grupo de población, porque hay mucha evidencia científica respecto a las consecuencias nocivas que tiene para las personas mayores frágiles el hecho de tener que ir a urgencias, de estarse allí durante horas, de tener que ingresar. Entonces, tenemos que plantearnos entre todos si este sistema es el que queremos mantener o si podemos buscar alternativas a la atención urgente de estos pacientes, ¿no? Alternativas que sean tan o más eficaces y que sean menos cruentas para ellos.
La cohorte EDEN ha dado lugar a muchos artículos ya que pueden consultar en Internet. He seleccionado 3 para poner sobre la mesa algunos aspectos que creo que son relevantes. El primer artículo investiga qué uso hacen las personas mayores de la atención primaria antes de solicitar una visita en urgencias. Y lo que el artículo muestra es que 3/4 partes de la población mayor que viene a urgencias lo hace espontáneamente, por propia iniciativa, sin haber consultado antes en su centro de atención primaria. Y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Porque además el estudio lo que pone de manifiesto es que la consulta previa en atención primaria parecía facilitar la resolución del episodio en urgencias, porque ya los pacientes ya venían filtrados, eran pacientes que con mayor frecuencia ingresaban y que además estaban menos tiempo en el servicio de urgencias. El siguiente trabajo vuelve a las caídas. Es un estudio que pone de manifiesto que 1 de cada 10 pacientes mayores que consulta urgencias lo hace por una caída accidental. De nuevo, aquí tenemos un problema importante que deberíamos abordar con medidas preventivas y con medidas de seguimiento de estos pacientes. Y otro síndrome geriátrico muy importante es la polifarmacia. Un porcentaje muy importante de los pacientes en la cohorte EDEN estaba polimedicado. La polimedicación se sabe que en pacientes mayores con fragilidad tiene más efectos secundarios que en personas jóvenes, porque hay más interacciones farmacológicas, porque hay más riesgo de que las personas no se tomen bien la medicación, entre otros motivos, ¿no? Y en este estudio lo que vimos es que la polimedicación se asociaba a un incremento en la necesidad de reconsulta y un incremento de la hospitalización a los 30 días de la visita en urgencias. Por tanto, aquí también seguramente tenemos posibilidades de mejorar. Para concluir ya, intentar ajustarme al tiempo, pues los profesionales de urgencias tenemos claro que debemos incorporar los principios de la geriatría en la práctica clínica asistencial, pero es un proceso que está iniciándose y que está de forma progresiva avanzando a distintas velocidades, por así decirlo, que es más persona dependiente, grupo dependiente, que no porque haya unas directrices claras que nos ayuden a incorporar estos principios en nuestra práctica diaria. Debemos fomentar la investigación sobre condiciones clínicas asociadas al envejecimiento y es necesario que dispongamos de herramientas de valoración geriátricas que sean útiles al entorno de urgencias, porque la situación en la que trabajamos de muchos pacientes, sobresaturación, urgencia y necesidad de tomar decisiones rápidas hace que necesitemos herramientas ágiles. Debemos definir objetivos asistenciales que incorporen la funcionalidad y la calidad de vida en los estudios que planteemos y que, por supuesto, incorporen la fragilidad, ¿vale? Y debemos establecer estrategias de colaboración transversales, porque el manejo de estos pacientes requiere un abordaje multidisciplinar. Y con esto acabo. Espero que les haya parecido interesante y gracias por atenderme. Muchas gracias, Ana. Yo tenía 2 preguntas antes de que suba Iñaki y nos estropee todo el diálogo. O sea, que Iñaki no suba de momento. Mira, se ha publicado, te voy a hacer una pregunta edadista, ahora que estamos en edadismo. Se acaba de publicar un paper en la Universidad de Medicina de Stanford que dice que según el nivel de proteínas en el plasma sanguíneo pueden valorar cuál es el nivel de vejez de las personas. Entonces allí dicen que entre 60 y 60 años es una cohorte que empieza ya el envejecimiento, de 60 a 78 otro, y la vejez realmente se produce a partir de los 78 años. Vosotros me vas a decir que no, ¿Tenéis alguna edad en la que podáis, o sea, tenéis constancia de que esta edad de 78, 80 años es realmente cuando hay una fragilidad bien marcada, que podamos llegar a decir que la nueva vejez son los 78 años o no? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, me ha llamado la atención que en el trabajo que habéis hecho no habéis incluido como un indicador de fragilidad la sarcopenia. ¿Y tenéis algún motivo por el cual? Porque según dicen los médicos, este es el indicador principal de vejez en las personas, ¿no? Sí, pues sobre la primera pregunta, la edad a la que una persona puede considerarse mayor, la verdad es que
obviamente, pues a medida que han ido pasando los años, la edad a la que podemos considerar que alguien es mayor, pues se ha ido retrasando, pero ahí no hay una respuesta definitiva, porque depende de múltiples factores, no solo de la persona, sino que también depende del contexto social en el que esa persona vive y de la comunidad en la que convive, ¿no? Y no hay una respuesta definitiva. No hay una respuesta definitiva entre los profesionales sanitarios, por ejemplo, porque a veces cuando se realiza este tipo de preguntas, ¿a qué edad consideras que una persona es mayor o debe ser considerada una persona geriátrica? Tampoco hay unanimidad en la respuesta. Por tanto, es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva. No sé si desde la geriatría tienen alguna respuesta diferente al respecto, pero como médicos de urgencias no. Y es necesario incorporar estos elementos de valoración geriátrica para poder discriminar entre las personas de una misma edad, porque obviamente esto es lo que nos va a marcar nuestra actitud y nuestra aproximación como profesionales. Pero yo diría que no. Obviamente, si una persona tiene 100 años, obviamente, ¿no? Que por bien que esté ahí, hay cosas que no te las vas a plantear. Pero bueno, es algo progresivo. O sea que cuando dice Becky G, a mí me gustan mayores. No sé cuál es la edad que está diciendo Becky G, 78. Bueno, cada vez se retrasa más a medida que van creciendo. Muy bien. Y sobre la segunda pregunta, sobre la sarcopenia, sí. Bueno, la sarcopenia claramente está asociada a la fragilidad y, de hecho, es un elemento clave en el modelo físico de fragilidad, ¿no? Pero son conceptos distintos. La sarcopenia es un concepto enfocado únicamente a la valoración de la fuerza muscular y la potencia muscular, mientras que la fragilidad es un concepto más multidimensional que engloba distintos aspectos de la persona. Están relacionados, no quiere decir que coincidan. En algunos pacientes coinciden, en otros pacientes no coinciden. Pero claramente, obviamente, el grupo de personas mayores tienen más riesgo de sufrir tanto sarcopenia como fragilidad y tienen muchas causas que son comunes en su desarrollo. También hay que tener en cuenta que nosotros lo hemos enfocado desde una perspectiva de la atención en urgencias. La atención en urgencias necesita y requiere herramientas de valoración ágiles, rápidas, y hacer un diagnóstico de sarcopenia no es fácil en este entorno. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, y una maravilla. José Miguel, hay una pregunta de Carmen Larramendi, de la Fundación Larramendi. Hombre, Carmen, ¿qué tal? Hay un micrófono también a su disposición. Buenos días. Por la labor que hace la Fundación Larramendi. Carmen. Buenos días. Yo soy médico. ¿Se oye? Sí, sí. Yo soy médico, aparte vicepresidenta de la Fundación Ignacio Larramendi. Entonces, en mi experiencia, no he sido médico de urgencias nunca, pero trabajo en un hospital público toda la vida. Entonces, realmente el tema de la medicación y los polimedicados es una cosa que es verdad que en la urgencia es más fácil. Vosotros que estáis en el frente podéis preguntar fácilmente. Y yo creo que es de los problemas que la gente no es consciente de los problemas que generan es sumando medicamentos y no restar ninguno de ellos. O sea que yo creo que es más fácil en una urgencia poder preguntar, aunque hoy día con los temas informáticos es más sencillo que antiguamente, pero realmente creo que es muy importante esa valoración, que todas las personas implicadas podemos asumirlas, que todo el mundo tiene que revisar su medicación para cuando acuda a la urgencia, independientemente de conceptos que son mucho más complejos y son más difíciles de valorar cuando uno está delante de un paciente con una situación de rápida, etcétera, etcétera. Yo creo que para mí una de las conclusiones, enhorabuena por los estudios, el Clínico de Barcelona evidentemente también, pero es una cosa que la población general se tenía que concienciar de que periódicamente tiene que ir a su médico de cabecera, quien sea, considere oportuno, para conciliar toda la medicación y no ir sumando medicación, porque muchas veces en cuanto se la quita realmente pasa de un nivel de fragilidad a uno más inferior. O sea que... Sí, sí. Muchas gracias, Carmen. Muy bien. Sí, completamente de acuerdo. A ver,
O sea, desde mi punto de vista, el mejor escenario para valorar la fragilidad es la atención primaria, que es quien conoce al paciente, la familia, el entorno social, y es ahí donde se debería producir todo este proceso de valoración de la fragilidad, de conciliación de medicación, de valoración del riesgo de caídas. Bueno, ellos ya tienen iniciativas en este sentido, por lo menos en el área asistencial en la que trabajamos nosotros, ellos están muy activos en la identificación del paciente frágil, pero claro, también se encuentran con las limitaciones pues de la falta de recursos en muchas ocasiones, ¿no? Muchas gracias a la doctora García y al Clínic de Barcelona por la ponencia.